¿Empezamos? Ujú. Buenos días, Ok. buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Orozco y hoy vamos a ver el tema de piodermitis y también de impétigo. Entonces, las piodermitis van a ser motivo frecuente de consulta para el dermatólogo, sobre todo en la población pediátrica. Si nos fijamos en el nombre, en el origen de la palabra piodermitis, esta va a derivar del griego pion, que significa pus, y dermitis va a ser la inflamación de la piel. Basándonos en esto, podemos definir a las piodermitis como estas infecciones de la piel y sus anexos que van a estar causados por gérmenes biógenos, donde los más frecuentes que vamos a encontrar va a ser el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, que nos van a dar todas estas infecciones. Entonces, como resultado de estas bacterias van a provocar una inflamación que al último va a producir lo que es la pus. Y como tal, las piodermitis las vamos a poder clasificar dependiendo de la estructura que estén afectando, de su profundidad y de los microorganismos que lo estén causando. Todas estas infecciones son las que vamos a ver en este tema, donde la primera va a ser el impétigo, la cual va a afectar la epidermis y va a estar causado tanto por Staphylococcus aureus como Streptococcus pyogenes. Podemos tener la foliculitis y la furunculosis, la cual afecta a los folículos pilosebáceos y va a estar dado por Staphylococcus aureus. También tenemos la hidrosadenitis, la cual afecta a las glándulas sudoríparas apocrinas y también va a estar dado por Staphylococcus aureus. Y por último vamos a ver lo que es la erisipela y el ectima, que este puede afectar desde lo que es la epidermis, la dermis hasta el tejido celular subcutáneo, el cual va a estar dado por estreptococo. Y como pueden ver, la mayoría de estas va a ser infecciones leves, pero vamos a poder tener otras más graves, como sería la fascitis necrotizante o piodermitis ulcerosa, la cual va a afectar a planos más profundos, como sería la fascia y lo que son los músculos. Entonces ya podríamos entrar al tema impétigo. No sé si tengan preguntas hasta aquí. No, Bueno, todo bien. el impétigo va a ser la infección más común dentro de las piodermitis que vimos. Esta va a ser superficial, quiere decir que afecta a la epidermis y va a tener la característica de que va a ser muy contagiosa. Esta puede estar causada tanto por Staphylococcus aureus como también por Streptococcus pyogenes. En este caso puede ser que encontremos en una infección solamente una bacteria aislada, pero también se puede dar de manera mixta. Y la población que con más frecuencia la va a presentar van a ser estos niños de 2 a 5 años. En este caso podemos tener una presentación primaria que va a ser cuando la lesión se va a dar en una piel previamente sana, donde va a ser más frecuente en los niños, y también podemos tener una presentación secundaria donde las lesiones se van a asentar sobre una dermatosis preexistente, como sería un eczema, un herpes o una escabiasis. Y esta va a ser más frecuente en los adultos. Y el nombre de impétigo nos va a decir acerca de la evolución de la enfermedad, donde está el origen es griego también, va a ser impeto, que significa que va a ser brusco o impetuoso. Entonces, esta va a ser un periodo agudo, donde las lesiones van a desaparecer dentro de una semana en caso de que no exista, de que tenga tratamiento, o puede ser que se desaparezcan hasta las 2 o 3 semanas en caso de que no presenten tratamiento. Y como tal vamos a poder clasificar al impétigo en dos tipos. El primero va a ser el no ampolloso y el segundo va a ser el impétigo ampolloso, que ahorita vamos a ver sus diferencias. En cuanto a su transmisión, esta es una infección que se transmite de persona a persona a través de las manos y de las secreciones nasales, donde, por ejemplo, el niño puede ser que se esté tocando sus lesiones con exudado purulento y se pueda autoinocular hacia otras zonas de su cuerpo, o puede ser que esta infección la pase hacia otros miembros de su familia. Y en cuanto a los factores que van a predisponer a esta infección, va a ser que la persona presente una mala higiene personal, que exista hacinamiento
donde vamos a poder ver brotes en lo que son guarderías o en las áreas de los cuneros de los hospitales. También se ha observado que va a ser más frecuente en los climas tropicales o durante el verano. Y lo más importante, pues va a ser una dermatitis preexistente o que existan traumatismos mínimos, como se diría una picadura de insecto o una herida pequeña. Lo que le va a permitir pues al microorganismo pasar la barrera de la piel con mayor facilidad. Y en cuanto a su topografía, esta va a depender de la presentación que tengamos. En caso de que se dé por presentación primaria, estas van a ser lesiones que se van a dar de manera localizada y en zonas expuestas, como sería principalmente la cara. Estas lesiones van a estar alrededor de la boca, en la nariz, en lo que son los oídos y también se pueden encontrar en el cuello. También es común que las encontremos en las extremidades, como serían los brazos, las manos y las piernas. Y en el caso del impétigo pulloso, como se dan recién nacidos y lactantes, aquí las lesiones se pueden presentar en la zona perineal o periumbilical. Entonces, como podemos ver, sí se puede dar en muchas partes del cuerpo, pero siempre es importante recordar que por lo general van a estar localizadas o van a estar diseminadas en caso de que la persona se esté autoinoculando. Y vamos a tener una segunda presentación que va a ser la secundaria. A esta también le podemos llamar impetiginización, que va a ser cuando la infección de impétigo se va a sentar sobre una dermatosis preexistente y esta se va a dar dependiendo de dónde esté esta dermatosis. Por ejemplo, aquí estamos viendo un niño con dermatitis atópica y podemos ver que el impétigo se añade a esta dermatitis en forma de estas costras amarillas que estamos viendo en las mejillas. En este otro caso, tenemos un paciente con psoriasis en los pies y también podemos ver las costras amarillas en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí también, que es el impétigo. Y ya como tal, vamos a pasar en la clasificación de impétigo no ampolloso y el ampolloso, donde primero vamos a ver el no ampolloso, que también se le conoce como el impétigo contagioso, el vulgar, porque va a ser el más común, o también el verdadero de Tilbury Fox. Este se presenta con mayor frecuencia en un 70% de los casos y el principal patógeno que lo causa actualmente es por Staphylococcus aureus, pero también podemos presentar Streptococcus. Generalmente estas lesiones se van a originar a través de traumatismos mínimos y esta infección no va a ser asintomática, pero es común que presenten adenopatías locales. Entonces, ¿cómo el médico las va a ver? Pues generalmente las va a ver mediante costras melicéricas alrededor de la boca, por ejemplo, y ahorita vamos a ver bien su morfología. En cuanto al diagnóstico morfológico del impétigo vulgar o no ampolloso, este va a comenzar con vesículas que van a ser de 0.5 centímetros de diámetro sobre una base eritematosa y estas vesículas pueden ser múltiples, pero van a ser aisladas y bien delimitadas. Estas vesículas después se pasan a lo que son pústulas, las cuales pues van a tener contenido líquido purulento y estas pústulas se van a romper causando erosiones, las cuales van a liberar su exudado purulento y este exudado, las cuales van a ser gruesas, húmedas y de color amarillo o dorado. Y también es importante decir que estas múltiples lesiones van a coalescer para formar una lesión más grande. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las erosiones que ya coalescieron y, por ejemplo, aquí está el exudado purulento húmedo y esta parte ya se va secando hacia lo que son las costras. Aquí también pueden ver otro ejemplo de cómo es el exudado purulento y aquí está la erosión y se ve también húmedo
Y acá serían las costras melicéricas, que ya están secas, que están gruesas y de color amarillo dorado. ¿Alguna duda de el diagnóstico morfológico? No, todo bien. No. Muy bien. Y en cuanto al diagnóstico diferencial del impétigo no bulloso, aquí hay que diferenciarlo de otras enfermedades que también presenten vesículas y costras melicéricas, donde podemos tener a la dermatitis atópica, la cual van a ser estas pápulas y vesículas muy pruriginosas que van a estar sobre una base eritematosa. Pero estas al último, como es crónica, se van a engrosar la piel y también va a haber iconificación, como lo vimos ayer. Y otra característica que tiene esta dermatitis, a diferencia del impétigo, es que aquí va a respetar esta zona triangular central, que esto no pasa en el impétigo, más bien el impétigo se pone alrededor de esta zona. También podemos tener como diagnóstico diferencial lo que es el herpes simple, que primero se va a manifestar con síntomas generales, que van a ser más intensos en caso de que sea una primera infección. Y la diferencia también van a ser que las vesículas van a estar juntas o van a estar en forma de racimos, como pueden ver aquí. Mientras que en el impétigo pues van a estar un poquito más aisladas. Y también podemos tener de diagnóstico diferencial lo que es la tiña de piel lampiña, la cual van a ser una micosis y van a tener vesículas que se van a agrupar en una lesión circular eritematosa, donde se va a caracterizar por curarse espontáneamente en su centro y tener sus bordes llenos de vesículas activas. Y ya pasaríamos a lo que sería el impétigo bulloso, el cual es más frecuente que se presente en recién nacidos y en lactantes. Este va a ser causado solamente por Staphylococcus aureus, pago del grupo 2, el cual va a producir toxinas epidermolíticas de tipo A y B, que estas van a ser los que van a separar a los queratinocitos. Entonces, si ustedes se acuerdan, normalmente en la piel los queratinocitos están unidos entre sí mediante la proteína que es desmosomas. Y lo que hace Staphylococcus aureus es que produce estas toxinas exfoliativas que van a actuar como enzimas hidrolasas hacia estos desmosomas para que así estos queratinocitos comiencen a separarse entre sí. También va a existir una reacción inflamatoria, lo que nos va a provocar pues, las ampollas como tal, que son estas. Pues esa es la fisiopatogenia de la formación de la ampolla y en esta patología, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y esta diferencia del pasado es que se va a acompañar de síntomas generales, como sería una fiebre de 40 grados, una diarrea y también debilidad. En cuanto a su diagnóstico morfológico, en este vamos a tener ampollas que pueden ser de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. Estas tienen la característica de que van a ser flácidas y generalmente las vamos a encontrar de 3 a 6 lesiones por zona afectada. Entonces, estas ampollas al principio van a tener un líquido ceroso, pero se van a hacer más turbios conforme pasa el tiempo, para después romperse en lo que son erosiones. Se rompen las ampollas y hacen erosiones que van a tener una zona eritematosa y van a tener un halo que se va a ir desprendiendo, que es este halo blanco que pueden ver aquí. Después de esto se va a formar lo que son una costra, que esta se va a diferenciar en la pasada porque aquí la costra va a ser delgada, va a ser superficial y va a tener un color claro o puede ser café. Aquí pueden ver la costra como se ve, de un color claro y café. Y pues ya pasaríamos al diagnóstico diferencial de estas. En este tenemos que lo vamos a diferenciar pues en todas estas enfermedades que nos provoquen ampollas. Y podemos tener la necrólisis epidérmica tóxica, la cual va a ser por fármacos. En esta hay una necrosis de la piel y después empieza a descamarse en grandes zonas.
bueno, hace la ampolla primero y luego se empieza a descamar. Y esta se va a dar por una reacción idiosincrásica a un fármaco. Entonces aquí pues va a ser general y por eso lo vamos a distinguir de lo que es el impétigo bulloso. También lo podemos diferenciar en lo que es la epidermiólisis ampollosa, la cual esta va a ser de origen hereditario, y va a formar ampollas que van a ser recurrentes y al último van a dejar tejido cicatrizal. También lo podemos diferenciar de una picadura de insecto, que esta va a dejar ampollas pruriginosas que pueden ir como en trayectos. Y aquí lo importante pues es preguntarle al paciente si es que tuvo contacto con algún insecto. Y una diferencia que se me pasó muy importante del impétigo como tal es que estas lesiones no van a dejar cicatriz y pues no van a generar prurito por lo general. El diagnóstico se va a hacer mediante la clínica y al momento de ver estas lesiones morfológicamente, pero también podemos hacer un cultivo y una tinción Gram de los exudados de las lesiones en caso de que exista una falla del tratamiento, de que haya recurrencias o que estemos ante un huésped inmunodeprimido. Esto se va a dar porque hay ocasiones que el Staphylococcus aureus se hace resistente a la metilcilina y esto está aumentando actualmente y por lo tanto debemos de hacer estos cultivos para poder dar un buen tratamiento. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener que estas van a ser muy raras, pero la más frecuente que vamos a encontrar va a ser por estreptococo, que nos va a dar una glomerulonefritis. Esta va a ser una enfermedad glomerular que va a estar mediada por complejos inmunes. Se puede presentar de 1 a 2 semanas después de la infección del impétigo y clínicamente va a tener edema, hipertensión, fiebre, como también hematuria. Podemos tener además el síndrome de Ritter, que va a ser por estafilococos y este es muy parecido a lo que es el impétigo bulloso, pero aquí la diferencia va a ser que va a ser generalizado. Entonces, este también se va a dar por Staphylococcus aureus, que va a producir toxinas exfoliativas y va a dar síntomas de malestar general, eritema, y va a dar estas ampollas que se pueden localizar en el cuello, en las axilas, en las ingles, perdón. Entonces estas se rompen y después hay un periodo de descamación muy importante en todo el cuerpo. Y por último se mencionan, pero no muy a detalle, que también se puede dar osteomielitis, endocarditis, meningitis o una septicemia. Entonces ya pasaríamos al tratamiento, donde primero se le va a recomendar al paciente que se tiene que estar lavando sus lesiones con agua y jabón. Este jabón puede ser uno antiséptico, como sería la clorhexidina, o se puede hacer mediante fomentos con sulfato de... Ay, no lo veo. De cobre, perdón, hipermanganato de potasio. Entonces, esto va a ir diluido y una vez que se diluye estos medicamentos, se van a poner una gasa en las lesiones durante 10 minutos cada 12 horas. Y después de que esto se va a hacer para que se caiga la costra de la lesión y así el tratamiento tópico va a ser más efectivo. Y después de esto podemos aplicar una crema antiséptica que puede ser el bioformo o el subcarbonato de hierro al 3%. Aquí también es importante mencionar que al paciente se le tiene que decir que tiene que estar lavando las sábanas, las toallas, la ropa del paciente contagiado porque pueden ser un fomite para dar infección a otras personas. En cuanto al tratamiento tópico, este va a ser en caso de que la infección sea leve o que no existan muchas lesiones. El principal que se tiene va a ser la mupirocina al 2%. Este se va a dar 3 veces por día, por 5 a 7 días, que va a ser cada 12 horas.
También podemos tener la retapamulina, que va a ser 2 veces por día o cada 12 horas, por 5 a 7 días. Y por último, el que menos se recomienda es el ácido fucídico, que este va a ser 3 veces por día por 5 a 7 días. Y este no se va a recomendar tanto porque puede dar una dermatitis atópica, pero además puede hacer al Staphylococcus aureus que sea resistente a meticilina. Y pues por último tendríamos el tratamiento sistémico, que este se va a dar en caso de que el paciente tenga lesiones muy extensas, que estén muy generalizadas, donde el medicamento de elección puede ser una cefalexina, donde se le va a dar de 25 a 50 miligramos por kilogramo por día en 3 a 4 dosis. O también puede ser una dicloxacilina, que va a ser de 25 a 50 miligramos por día en 4 dosis. En caso de que el paciente tenga una hipersensibilidad a lo que es la penicilina o la cefalosporina, entonces podemos dar una eritromicina, que van a ser 40 miligramos por día dividida en 3 a 4 dosis. Y en caso de que tengamos un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, podemos dar trimetoprim con sulfametaxazol o clindamicina, que va a ser de 30 miligramos por día dividida en 3 dosis. Y ya sería todo, doctor. Bien. Preguntas para Karen, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas para Karen? Yo tengo una. Sí. ¿Cada cuándo mencionaste, Karen, que teníamos que aplicar los fomentos con permanganato de potasio? Ya dijiste que cada 12 horas, pero ¿cuánto tiempo lo tenemos que dejar ahí en las heridas? Sí, son 10 minutos cada 12 horas. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más? Sí, efectivamente. A veces dice unos 10 o 20 minutos, 2 veces al día. Lo que ayudan a ese tipo de fomentos es a secar la lesión. Vamos a estar viendo con frecuencia fomentos aquí. ¿Para qué nos sirve? Primero, porque sí tienen efecto antiséptico, tanto antibacteriano como antimicótico como antiviral. Función antiséptica. No suple al tratamiento de primera elección, que en este caso serían los antibacterianos, pero como coadyuvante nos ayuda porque seca más rápido la lesión. Si la lesión está húmeda, le sirve más de caldo de cultivo a la multiplicación bacteriana o que se agreguen otro tipo de gérmenes. Por eso entonces nos interesa siempre una lesión que esté aguda. ¿Se acuerdan ayer o antier que les mencioné? Las dermatosis agudas generalmente tienen piel llorosa, húmeda. ¿Sí lo recuerdan? Sí, doctor. Bueno, pues aquí está el ejemplo de una. Esta dermatosis aguda tiene erosión, tiene úlcera superficial, tiene salida de líquido, suero, en este caso suero y con bacterias y purulenta. Bueno, pero hay que secarla porque eso es caldo de cultivo. En cambio, en la crónica quedamos que está liquenificada, como unos ejemplos que les mostré ayer. Y hablar de liquenificación es de cronicidad y de trauma continuo, de rascado. ¿Sí? Entonces, aquí primero hace falta secar la lesión, darles el antibiótico, pero también secarla. Para que ya seca, sabemos que no se van a estar multiplicando fácilmente las bacterias. ¿Sí? En cambio, si es una lesión crónica, como las que les mostré ayer, hay que humedecerla, entonces hay que hidratarla. Mucha crema, aparte del tratamiento. ¿Ok? ¿Qué más, ¿Preguntas? Doctor, o sea que Sí. si va un paciente a nuestro consultorio y pues nosotros ya determinamos que es infectivo, le vamos a dar primero el tratamiento vía oral, o sea, cefalexina o dicloxacilina, y aparte alguna de las cremas secantes. Pero ¿cuál de los dos medicamentos orales que mencionó de primera elección se recomienda más? ¿Y cuál crema secante es la que está disponible en el mercado o la que se usa en la práctica real? Mira,
De los antibacterianos, ¿pasan los antibacterianos, Karen? ¿Los sistémicos? Sí. Todas estas son de primera elección. Pero fíjense, de estas, ¿cuál puede ser más barata? ¿Cuál creen que puede ser más barata? La cefalexina, ¿no? Y la dicloxa. Bueno, las dos. No, se me hace la dicloxa, es más barata. Ya ven que tiene años en el mercado, ¿sí? Bueno, pues realmente sigue siendo efectiva ante el estafilococo, ¿sí? Entonces, para mi gusto, sigo usando cualquiera de esas dos de primera elección. Aquí vean si es alérgico a la penicilina o no, que es de los más comunes que puedan ser alérgicos, ¿sí? Entonces, la cefalexina es muy buen antibacteriano, la dicloxacilina también, pero también la eritromicina, o bien ya ahorita la claristromicina o la citromicina. Lo que tiene la eritromicina es que hay que darla más frecuente y tiene más efectos secundarios, sobre todo de gastritis. A niños que se les da, vomitan de la gastritis que se le provoca al niño, ¿sí? Pero también le funciona la clindamicina, las sulfas, trimetoprim con sulfas, y la doxiciclina es un derivado de las tetraciclinas. Pero acuérdense que ese se deposita en los dientes o en los cartílagos de crecimiento. Entonces, todos los que sean derivados de las tetraciclinas, úsenos siempre ya en niños por arriba de unos 10 años de edad, 10, 12 años de edad, ¿sí? Pero entre la cefalexina y la dicloxacilina son las de primera elección, ¿ok? Pero también las demás le funcionan y muy bien. Ok, doctor. ¿Sí? Y en cuanto a los fomentos, mira, sí hay en el mercado, pero no hay de patente. Bueno, no sé si el Domeboro que presentaron hace poco alguien de ustedes. ¿Recuerdan? Sí, creo que para moluscos, ¿verdad? También se usaba. No, en Zoster. No sé en qué En tema. Zoster, sí. Sí, así es. Hay uno que se llama Domeboro, Dalidome. Viene mezclado con sulfato de cobre y sulfato de zinc. Y alcanfor algunos, ¿sí? Pero generalmente nosotros lo mandamos preparar en una farmacia que sea solo el sulfato de cobre o el sulfato de zinc o el permanganato de potasio. ¿Cómo lo mandamos a hacer? Le pedimos al de la farmacia, que son pocas farmacias aquí en la Laguna, hay como 2 o 3 farmacias, donde les pedimos que nos manden sobres o le hacemos la receta. Por ejemplo, le podemos decir, calculando el daño de la lesión, que unos 10 sobres o 20 sobres de sulfato de cobre, por ejemplo, o sulfato de zinc. Tanto el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, pedimos el sobre de 1 gramo, cada sobre de 1 gramo, para que el paciente lo diluya en 1 litro de agua, ¿sí? Y con esa mezcla, que la agite y en segundos se mezcla, toma un color diferente al agua natural por la dilución del sulfato de cobre o sulfato de zinc, y que le aplique fomentos 2 veces al día en los sitios donde está más húmedo, 15 a 20 minutos cada ocasión. Y eso les ayuda a repitelizar más fácilmente, seca más rápido la lesión, y lo que tiene el sulfato, sobre todo el sulfato de cobre, más que los demás, es que ayuda a desprender la costra. Una vez que se está secando el limpétigo en su forma natural, termina haciéndose una costra. El sulfato de cobre ayuda a desprenderla más rápidamente y a secarla y entonces a repitelizar, ¿sí? Entonces, los usamos con frecuencia en dermatosis aguda. ¿Se acuerdan que mencionaron el agua de vegeto? Creo que también fue en el herpes. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, la ventaja que tiene el agua de vegeto sobre el sulfato de cobre, sulfato de zinc o el permanganato de potasio, es que el agua de vegeto, las lesiones, ese tipo de lesiones que vimos del limpético muy húmedas y aunque estén muy grandes, en 2 días yo creo que ya se le seca la lesión, fíjense. Aplíquenle fomentos de agua de vegeto, igual 2 veces al día, 15, 20 minutos cada ocasión, y en 2 días le seca las lesiones.
acelera la curación. El agua de vegeto se pide ya así, directo a la farmacia. Ahí nada más le piden por cantidad, no le tienen que decir, mándeme sobres de como aquí el sulfato de cobre, 10 sobres de 1 gramo cada uno, o 20 sobres de 1 gramo cada uno. El permanganato de potasio, en lugar de gramo, son de 100 miligramos. 100 miligramos para que lo diluyan en 1 litro con agua y les da esta dilución a 1 a 10,000. Entonces, el permanganato de potasio son sobres de 100 miligramos. El de cobre y el de zinc de 1 gramo. Y el agua de vegeto, como ya la preparan ahí en el farmacéutico, ahí nada más le piden la cantidad en mililitros que quieran. Medio litro, 1/4 de litro, 1 litro, simplemente para ya aplicarlo directo el fomento. El agua de vegeto, cuando se agita, se pone como si fuera agua de horchata, blanquecina de esa manera. Pero si la dejan en unos minutos que se sedimente, se separa su acetato de plomo con el agua diluida. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ojalá les haya respondido. Doctor, ¿el agua de vegeto también se aplica como fomento? Sí, igual. 15, 20, desde 10 a 20 minutos, 10, 15 o 20 minutos. Si le aplican de más, ahora le van a provocar una piel muy seca, así medio incómoda. Por eso nada más dice uno, 2 días, 5 días, o a veces le dice uno al paciente, mire, lo puede aplicar entre 2 a 5 días, pero no se pase de preferencia de 7 días. Pero que si el paciente ve que le esté aplicando al niño, o a su pariente o a él mismo, si es un adulto, si ve que en 2 días ya se le secaron, ya no lo use. Lo que queríamos era secarla, que no esté la piel húmeda, ¿sí? Porque ahí ya seca, proliferan menos las bacterias. ¿Ok? Pero también con fomento. ¿Cómo se las ingenian? Pues de preferencia un trapo limpio, a veces hasta dicen, hasta una camiseta limpia del paciente, pero lógicamente de preferencia que usen gasas limpias, estériles, o bien gasas, aunque no estén estériles, pero gasas limpias, ¿ok? Puede ser una toalla limpia, que le empapen, la mojen, se la coloquen sobre el daño, que lo dejen puesto ahí unos 10 a 15 o 20 minutos y que lo hagan 2 veces al día, ¿ok? El sulfato de cobre o el sulfato de zinc se los aplicamos a pacientes, por ejemplo, cuando hay úlceras profundas, les mantiene limpia la úlcera. Y para que una úlcera o una lesión en la piel cicatrice más rápido, lo mejor es mantenerle libre de bacterias. Que regeneradores, no, lo mejor es mantenerle una lesión libre de bacterias. Así cuando vamos a ver más adelante algunos que hacen, por ejemplo, que hacen daño más profundo, los fomentos de sulfato de cobre o sulfato de zinc, se los llegamos a prolongar hasta por 1 mes, para que todo ese tiempo le estén manteniendo libre una úlcera profunda y ayudarle a que regenere mucho más rápido. Pero el tiempo ustedes lo pueden ir variando de acuerdo al daño. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, y aunado a eso, ¿también es recomendable utilizar las cremas? Sí, fíjese, de nuevo, lo había mencionado, no sé, en el herpes. Todo tratamiento de una dermatosis que sea infecciosa, viral, bacteriana, micótica, traten siempre de que el tratamiento sea sistémico y tópico. En este caso, el antibacteriano oral o inyección por cualquier vía, pero que sea sistémica junto con el tratamiento local, que fue aquí la mupirocina, la ratapamulina y el ácido fucídico. Los 3 son muy buenos antibacterianos tanto para el estafilococo como para el estreptococo. Hay algunos antibacterianos que están en desuso. ¿Se acuerdan del famoso, tal vez a usted no les tocó, el famoso mertiolate? No les tocó a ustedes, ¿verdad? No, Sí. Le aplicaban en la piel y les ardía la piel y les manchaba toda la piel y el paciente, era una tortura aplicarlo en la piel. Y luego, ¿conocen la vitacilina? ¿Han escuchado Sí. la vitacilina? Sí.
Ah, qué buena medicina. Es la canción de la vitacilina. ¿Sí? Tiene desde los tiempos de las abuelitas, pero de las abuelitas. ¿Sí? Entonces, contiene neomicina como antibacteriano. Tiene una mezcla de retinol, ácido retinoico, contiene neomicina y el vehículo es muy graso. El ácido retinoico lo vamos a ver cuando veamos acné, que se usa para cicatrices de acné, para regenerar. Pero el ácido retinoico potencializa la penetración de la neomicina, y la neomicina es el antibacteriano tópico más irritante de los que hay en el mercado. Y si ya el ácido retinoico que trae agregado de por sí irrita porque tiene efecto exfoliante, a muchos pacientes que le aplican, porque han escuchado el producto que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo el producto, pero trae neomicina. Ese antibacteriano no lo usen nunca de preferencia y se usa mucho en el mercado por el nombre comercial que ahorita no lo recuerdo, ¿sí? Pero estos son muy buenos antibacterianos tópicos para el estafilococo y el estreptococo, ¿ok? Bien, entonces, en conclusión, tópico y sistémico, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo Sí. una pregunta. Sí. En los casos de impetigo, bueno, que sea ya secundario, o sea, que se ha agregado a una lesión que ya estaba ahí, Sí. ¿el tratamiento tópico se va a seguir dando o se va, por ejemplo, separar el tratamiento tópico que se le dé a la otra lesión que ya tenía el paciente, o cómo está bueno, No. ahí la situación? Primero controlen la infección. Mira, vamos a ver más adelante sarna. No sé si ya escucharon, hubo epidemia de sarna. Este año, hagan de cuenta, estos 12 meses como que bajó la sarna y la pediculosis, los piojillos, ¿eh? Pero duró como fácilmente 3 años, pediculosis, piojos, piojos, piojos. En la escuela, en medicina, pacientes con piojos, ¿eh? Alumnas, alumnos. Y la sarna, ok, la sarna es por un ácaro, el Sarcoptes scabi. Lo que tiene la sarna, ese ácaro penetra la piel, sale, penetra, sale. Pero en la piel pueden andar como unos 10 a 14 o 15 ácaros, animalillos. Pero la comezón la sienten casi en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que se está rasque y rasque? ¿Sí? Y al rascarse de más, acuérdense que la piel no está estéril, prolifera el estafilococo, el estreptococo. Pero estando sano, pues no pasa nada. Al rascarse de más, las escoriaciones que producen, se sobreagrega estafilococo o estreptococo. Y ahí es donde vienen haciendo lesiones de impétigo. Entonces dice, acuérdense que ya ahorita lo que mencionó Karen de la clasificación, en ese paciente que se rascó de más, están haciendo un impétigo, ¿qué? ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario. Pero también hacen impétigo o hacen foliculitis o forunculosis, que son las clases que vienen más adelante. Entonces, en ese caso, ya trae sobreagregado ahora sí lo que tú preguntas, el impétigo secundario. Primero hay que controlar el impétigo secundario y luego tratar la sarna. Pero si realmente no se contraindica el tratamiento sistémico oral de la sarna con el del impétigo, pues denle los dos tratamientos. Ahí sí se lo pueden dar junto. Pero a nivel tópico, váyanse primero con el tratamiento del impétigo o de la foliculitis o furunculosis. Porque el tratamiento tópico para la sarna, que lo vamos a ver más adelante, les llega a irritar a los pacientes algunos. Y si ya traen la piel sensible e irritada, después le pueden agregar una dermatitis por contacto del paciente. Entonces, en este caso, el ejemplo de la sarna, váyanse de primera elección a la infección bacteriana, al impétigo secundario. Si le pueden acompañar tanto tópico como sistémico, y si le pueden acompañar con el sistémico que no se contraindicaría con el tratamiento sistémico de la infección bacteriana,
pues no pasa nada y se lo pueden dar, pero en el tópico váyanse primero a la bacteriana, en este caso el impétigo. ¿Sí? Bien, otro ejemplo, si conocen la famosa caspa de la cabeza. Bueno, el nombre médico es una dermatitis seborreica. Tal vez alguien de ustedes haya padecido caspa o un familiar de ustedes. ¿Qué pasa con la caspa? Se rascan la cabeza. Si se rascan fuerte, van a producir escoriaciones y van a producir una infección del folículo piloso, en la clase más adelante. Entonces, en este caso igual, primero traten la infección de la cabeza y ya controlada, traten ahora sí la seborrea. Porque el tratamiento de la seborrea le sirve de alimento a la foliculitis de la cabeza. ¿Sí? Entonces, de preferencia, váyanse al tratamiento secundario que fue el impétigo en este caso o en otro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, había visto que también hay otra variedad de impétigo, que es el impétigo seco. Y decía Sí. que era como un aborto, por así decirlo, en el que no salían ni ampollas ni pústulas. Pero ¿qué Sí. factores son los que contribuyen a que sí se desarrollen y a que no se desarrollen? Sí. ¿Qué puedes decir de eso, Karen? Bueno, ese sí, sí lo mencionan en el libro, pero de todas formas es una clase aparte porque no es infeccioso. Nada más va a haber como mencionaba mi compañero, va a haber como una lesión, una mácula hipocrómica en la piel, pero no va a ser por infección. Mira, fíjate, si dejaran a su curso natural un impétigo, pudiera ser que con el tiempo como que el paciente se adapta y ya la lesión húmeda o la ampolla, o si no hizo ampolla, nada más hizo la lesión y se va secando, entonces ahora quedan así una piel seca. A eso le llaman el impétigo seco. Pero vamos a ver más adelante, cuando veamos dermatitis atópica. La dermatitis atópica son pacientes que de por sí son de piel seca. Yo les pregunto, ¿para qué funciona la grasa en la piel? En la superficie de la piel. ¿Vale? Mucha gente dice que para lubricar, pero no sé si... No. O Para protección. conservar el agua, ¿no? Sí, sirve, ok, no hay duda, sirve para lubricar, pero ¿para qué más? Lo vimos cuando vimos anatomía, cuando vimos la Conservar la fisiología. humedad. ¿Para qué más? Como barrera contra agentes externos. ¿Sí? Es el que le da parte del pH de la piel. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pH? ¿Sí? Entonces, el famoso pH de la piel es una barrera protectora contra infecciones bacterianas, virales, micóticas, parasitarias. ¿Sí? Si el paciente, y como esto casi siempre son niños, los impétigos o las foliculitis, bueno, las foliculitis más en adulto, pero el impétigo, entonces el paciente con piel seca ya tiene parte de su barrera natural desprotegida. Y en ese tipo de pacientes atópicos que tienen tendencia a ser piel seca, les puede proliferar el estreptococo o el estafilococo en las lesiones. Y ellos tienden a hacer ese impétigo seco, donde se ven pequeñas lesiones medio circulares o irregulares, con piel seca en la superficie, escamosa en la superficie. ¿Sí? Dice uno, está áspera, seca y al paciente le da prurito ligero, tolerable. Ahí llegamos a ver lo que es el impétigo seco, sin que se realice la ampolla o la úlcera como lo que acabamos de ver en los impétigos ahorita primario y secundario. ¿Sí? Ese tipo de paciente, ahí vemos el impétigo seco. Entonces, o una o otra, o el paciente empieza a querer sanar sin tratamiento el impétigo común que acabamos de ver, o un paciente tiene fondo atópico y se va directo a un impétigo seco. ¿Sí? Ojalá ya te lo haya contestado, pero más adelante vamos a ver parte de eso. ¿Eh? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo les pregunto,
Pon los diagnósticos diferenciales, Karen, por favor. ¿Y qué significa entonces impétigo? Significa brusco. Así es, con ímpetu. ¿Okay? Estos pacientes de 2 días de diferencia, 3 días de diferencia, pueden traer un cuadro muy aparatoso que los impresiona a ustedes mismos del daño que traen en la piel. Porque traen llagas por todos lados y ampollas por muchas partes del cuerpo. Con ese ímpetu se llega a diseminar el impétigo. Con fuerza, con rapidez, con ímpetu. Pero cuando le dan el tratamiento correcto, así con ese ímpetu, mejora el paciente. Si un paciente con impétigo muy diseminado o generalizado, le dan tratamiento y lo citan a la semana, ven la espectacularidad del tratamiento benéfico que fue los antibacterianos. ¿Sí? Cuando no lo conocen, lo ven y les puede llegar a asustar un paciente con impétigo del daño que se les ve. ¿Por qué creen este paciente que está en la imagen, este niño? Es una dermatitis atópica. Aquí se agregó un impétigo secundario. ¿Por qué creen que esté respetado el centro de la cara? Usen algo de lógica. ¿Por qué ahí? Porque es más grasa. Así es. Vean un recién nacido y veanle la nariz, un bebé chiquito recién nacido, nacen con hipertrofia o hiperplasia de las glándulas sebáceas de la nariz. Hay mucha grasa. Por eso este paciente atópico, donde más se daña son las mejillas, pero respeta la nariz. Casi siempre respeta la nariz. Eso nos ayuda al diagnóstico diferencial de que sea un impético o que no sea otro tipo de problemas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo un acné del recién nacido. ¿Sí? Entonces, aquí se demuestra la importancia de la grasa en la superficie de la piel, el efecto antiséptico que tiene. ¿Ok? Entonces es muy importante este tipo de paciente que es un impétigo, que es una dermatitis atópica, ellos tienden a desarrollar cuando están más grandecitos, 2 años, 6 años, probables impétigos secos, sin que hagan ampolla. Pueden hacer ampolla, pueden hacer costras, como la presentación ahorita de Karen, pero también pueden hacer impétigo seco. Ok. ¿Cómo diferenciarían para irnos? Si la lesión de un impétigo aparece a un lado de la comisura de la boca o a un lado de la comisura nasal, de la fosa nasal, ¿con qué diagnóstico se les puede confundir? Con herpes simple, si sale en la comisura de la boca. Así es. Cuando está en esa etapa un impétigo, ahí en la comisura de los labios, fácilmente se puede confundir con un herpes labial. Si lo dejamos a su curso natural, solito se va a diferenciar. El herpes labial va a persistir casi seguro en el mismo lugar y el impétigo van a empezar a aparecer en el transcurso de los días lesiones cercanos a la original, es decir, en la cara, o empieza a ver en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en la espalda o en otras extremidades. El problema es que no vamos a esperar y a decirle al paciente, espérese, venga dentro de una semana o venga dentro de 3 a 5 días. Pues hay que actuar rápido y ahí traten de decir, ok, ¿cómo le inició? El interrogatorio y todo. Si ven lesiones aisladas, pues dice uno, pequeñas de milímetros, es un herpes. Pero una peculiaridad que tiene el herpes, ¿se acuerdan? El herpes es un grupo de vesículas. ¿Qué más? Sobre una base eritematosa. Así es. Entonces, la base eritematosa del herpes es mucho más amplia que el eritema que produce el impétigo. La lesión del impétigo no hace mucho halo eritematoso. El herpes edematiza y se va más allá de los límites. El herpes es el agrupamiento como en un racimo de uvas de pequeñas vesículas, microvesículas. El herpes, el impétigo generalmente es una ampolla o una úlcera grande. ¿Sí? Porque a veces se nos puede el diagnóstico diferenciar. Bueno, vamos a ver, aquí lo dejamos y mañana vamos a ver, nos vamos a ver hasta el lunes, ¿sí? Ya la otra, a ver si vemos ya los 5 días de la semana.
Pero yo les digo que vamos bien y si vamos así, vamos a terminar hasta mucho antes de tiempo. ¿Ok? Entonces nos vamos a ver Muy bien, el doctor. próximo lunes. Bien. ¿Quién va a dar la clase y qué clase va a hacer? Yo, doctor, Ana Karen, y voy a dar el tema de foliculitis. Ok. Preparen también. ¿Y quién va a dar furunculosis? Yo, doctor. Bueno, prepárense foliculitis y furunculosis, porque son relativamente son temas cortos, pero ya en la práctica son difíciles, son temas largos. ¿Sí? Muy Traigan bien, doctor. imágenes, lo más que pasen de imágenes, ¿ok? Que puedan pasar. Entonces nos vemos Correcto. hasta el próximo lunes, ¿ok? Gracias, Bueno, doctor. Hasta el Gracias, lunes, doctor. doctor. Hasta el lunes, doctor. hasta el Gracias. lunes. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Que estén bien. Igualmente, doctor. Igualmente. Por favor, siempre manden calificaciones, ¿eh? Ya no quiero decirles así, pero siempre mándenlas, ¿está bien? Sí, doctor. Ándale pues, Sí, que estén doctor. bien. Gracias. Hasta luego.